Yo quiero compartir con cada uno de ustedes algo. Quizás estemos de acuerdo en lo que voy a preguntar. ¿Quién aquí se ha mudado alguna vez? ¿Le ha tocado mudarse? Algunos nos hemos mudado varias veces, otros nos hemos mudado de países, de lugar. Y es muy raro encontrar a alguien que nunca en su vida se haya mudado, que nunca en su vida haya cambiado de casa. Por lo menos dentro de una casa ha cambiado de habitación, porque quizás ya el hermano mayor o la hermana se casó y entonces ahora le toca la habitación que quedó vacía, ¿verdad que sí? Por lo menos aunque estemos en la misma casa, en casa hay 2 habitaciones para los niños y los 2 menores están calculando cuándo es que Sheila se va a ir. Principalmente ya ustedes saben quién es, que está calculando. Y entonces Sheila le dice, no, es que yo no me voy a ir. No cuentes con mi habitación porque yo no me voy a ir. Le dice, y aunque me vaya, se va a quedar así para cuando yo venga usarla. Entonces, es interesante porque nosotros casi todos hemos vivido esa experiencia. Y estaremos de acuerdo en que justo cuando nosotros nos mudamos, ahí es que vemos cuántas cosas nosotros tenemos. Cuántos documentos, cuántos papeles, cuántos libros, cuánta ropa a veces que no usamos, que entonces empezamos a hacer un pile bien grande, una bolsa, y empezamos a poner cosas para donaciones, porque decimos, no, ya eso de verdad, wow, pero mira esto aquí donde estaba, ni siquiera sabía ni me acordaba que lo tenía. O alguien está ayudándole a uno a empacar, o a tirar cosas, a desechar cosas que ya uno no va a usar, y de pronto tiene algo en la mano y dice, ¿puedo botar esto? Esto no sirve. Y tú dices, no, espérate, eso no me lo botes. Porque, ese era el gorrito que le pusieron por primera vez a mi hijo cuando nació y entonces lo quiero conservar. Y hay muchísimas cosas que tienen un valor sentimental para nosotros, que quizás para nadie más lo tienen, pero que aunque nosotros nos mudemos, nos la llevamos con nosotros. Quizás si le pasó como a mí, que vine a Estados Unidos con 2 maletas y usted dice, no puedo meter todo el closet en las 2 maletas. Entonces tengo que elegir cuáles ropas son las que me voy a llevar y cuáles son las que puedo dejar o las que quiero dejar. Porque no me cabe todo en 2 maletas. Necesito desechar algunas cosas, necesito desprenderme de algunas cosas. ¿Y qué tal cuando llegamos a ese nuevo lugar o a esa nueva casa? ¿Qué usted hizo o qué usted puso en ese nuevo lugar o en esa nueva casa para hacerlo suyo, para que se vea que ese lugar usted vive ahí? Aunque sean 2 apartamentos iguales, no sé a quién le ha tocado vivir aquí en complejos de apartamentos como yo una vez, que vivía en un complejo de apartamentos de 11 pisos y 3 diferentes áreas, un área B, un área A, un área B y un área C. Y había un montón de familias que vivíamos ahí. Y los apartamentos estaban todos diseñados de la misma manera. Todos estaban diseñados de la misma manera, aunque uno estuviera mirando para el sur, para Boston, y otro estuviera mirando para el norte. Todos estaban diseñados iguales, no se podía pintar del color que nadie quisiera, pero ciertamente cuando tú entrabas a mi casa o entrabas a la casa que estaba al frente, tú podías ver la diferencia, porque yo tenía una decoración diferente a la que tenía mi vecina, aunque el departamento estuviese diseñado totalmente igual. Porque cada uno de nosotros, cuando se muda a un lugar, cuando habita en un lugar, cuando vive en un lugar, lo hace suyo. Usted le pone las cosas que se parecen a usted. Usted utiliza los colores que se parecen a usted. Entonces, cada uno de nosotros hace de ese lugar suyo. A diferencia cuando vamos a un lugar de visita, aunque no nos guste la decoración de mi mejor amiga, no la puedo cambiar.
¿Verdad que no? Es la decoración de mi amiga, es su estilo, es su forma. Es tan tal que la gente aprende a conocer lo que a ti te gusta. El pasado Día de las Madres, me regalaron 2 velas exactamente iguales. Y una la compró mi hijo Chris y otra la compró mi hermana. Los 2 dijeron lo mismo. Chris dijo: mami, entré a la tienda con papi a buscar un regalo para ti. Inmediatamente vi esa vela, dije: esto se parece a mami, y lo agarré. Y entonces mi hermana me dice: te compré otra cosa y estaba en la caja y había dejado la vela, pero me devolví y dije: no, es que esto se parece a ella, y lo agregué al regalo. Y entonces yo tengo las 2 velas exactamente iguales, porque la gente aprende a conocer cuáles son tus gustos, cuáles son las cosas, más o menos el estilo de cosas que tú usas. Y la gente ve algo y dice: esto se parece a fulano, o este es el estilo que usa fulano, este es el estilo de decoración que tiene X persona. Hay una pregunta interesante. ¿Qué pasa cuando Jesús vive en mí? ¿Qué sucede cuando Jesús vive en mi corazón? Nosotros fuimos creados para tener una estrecha relación con Dios y que Jesús viva en nuestra vida, en nuestro corazón. Nosotros fuimos creados para tener una íntima comunión con Dios. Después del pecado de Adán y Eva en el jardín del Edén, nosotros, dice Romanos, que fuimos todos destituidos de la gloria de Dios. Pero qué bueno que el Padre elaboró un plan para redimirnos, y qué bueno que Jesús dijo que sí y vino por 33 años y vivió en esta tierra y murió en una horrenda cruz para salvarnos. ¿Para qué? Para restaurar, para redimir esa relación que se había perdido con el Padre, de manera que el Padre pueda habitar en nosotros, de manera que esa relación pueda ser restaurada. Lo triste es que muchos de nosotros y la humanidad se ha acostumbrado a tener la visitación del Espíritu Santo, a tener la visitación de Jesús, pero no sabemos a veces que Dios no simple quiere visitarnos, que el Espíritu Santo no solo quiere ser visita, que Él quiere habitar en mí, que Él quiere habitar en mi corazón, que Dios quiere habitar en mi corazón. ¿Existe una diferencia cuando nosotros habitamos a un lugar y cuando nosotros visitamos un lugar? ¿Hay diferencias? Cuando usted va de visita a la casa de su mejor amiga o cuando usted entra a su habitación. ¿Qué tienen, por ejemplo, Frida, qué tú tienes en tu habitación? Sí, tienes algo que no tienes en la casa quizás de tu amiga. Frida, y Alexa está aquí. ¿Qué tienes en la casa tienes algo quizás en tu habitación? Están tus colores. Está algo que a ti te gusta, que quizás en la habitación de tu amiga no está. O tú entras o llegas a la casa de Joana y quizás puedes decir: esta es la habitación de Joana, o puedes decir: bueno, esta tiene que ser la de Frida, porque quizás una tiene cosas de adulta y otra tiene cosas de una niña que está creciendo o de un adolescente. Entonces tú puedes hacer la diferencia en una misma casa de cuál es la habitación de uno y cuál es la habitación de otro. ¿Por qué? Porque cada uno le pone algo que es su toque, que lo identifica, que es su identidad. El sobrino dice: yo quiero predicar con mi tía. Y él se siente en confianza porque está acostumbrado a verme constantemente toda la semana. Así que para él que yo esté hablando aquí es como que esté hablando en casa. Entonces, hay una diferencia cuando nosotros habitamos a un lugar y cuando nosotros visitamos a un lugar, ¿verdad que sí? Ustedes saben que también hay una diferencia cuando Jesús visita
mi corazón a cuando Él habita en mi corazón? Nos hemos acostumbrado a que Él me visite, a que me toque un día. Voy para la iglesia, Señor, quiero que tú me toques el domingo. Y esa adoración se siente poderosa y está buenísima. Y yo siento como ese toque, me siento tan bien. Pero ¿qué tal si eso fuera constantemente en mi vida? ¿Qué tal si yo aprendo a desarrollar un estilo de vida de adoración donde yo pueda constantemente sentir que Dios está en mi corazón, que Dios vive en mi vida, que Dios vive en mi corazón? A Dios le encanta cuando nosotros hacemos lugar para Él, hacemos espacio para Él. Cuando usted va a recibir una visita que es importante, como su mamá, como su hermano, su hermana que viene de otro país, aunque usted no tenga suficiente espacio en la casa, ¿qué usted hace? Usted lo crea. Usted deja de usar la sala familiar a veces por un mes, si es necesario, por 2 o por 3, porque usted quiere disfrutar la compañía de mamá que viene o de mi hermano. Y usted convierte esa sala de estar en una habitación. Usted va y busca una cama inflable, usted hace lo que haya que hacer, usted compra un sofá, usted le pone quizás cortinas más oscuras para que la luz no entre, y usted convierte esa sala en una habitación temporalmente. Y a veces usted quisiera, no importa si no tenemos sala, y si se quiere quedar, mami, quédese aquí a vivir conmigo. ¿Por qué? Porque usted quiere disfrutar, y usted disfruta la compañía de su madre o de su hermano o de ese familiar querido, y usted hace un espacio para esa persona, ¿verdad? Pasa lo mismo cuando yo hago espacio en mi vida y en mi corazón para Dios. Efesios 3:17 dice: de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, dice Pablo. Pablo le está escribiendo a los efesios, le está diciendo: esto está ocurriendo de manera que lo que el Cristo quiere es que por la fe nosotros le aceptemos y Él pueda vivir en nuestros corazones. Así que nosotros podemos estar arraigados y cimentados en el amor. ¿Qué pasa cuando un especialista inspecciona una casa y descubre que hay problemas en la fundación? Dice: hay que arreglar esa esquina de la casa, de la fundación, porque si no, en los próximos años te va a dar problemas. No se ve ahora, nadie lo puede ver, una gente lo ve por fuera de la casa y nadie sabe que tiene ese problema en la fundación. Pero cuando un especialista entra a la estructura de la casa, se da cuenta y dice: tenemos que hacer ese arreglo. Y tú tienes que, como buen dueño de esa casa, tú tienes que hacer esa inversión lo más pronto posible, porque tú quieres conservar la integridad de esa casa. Tú no quieres que esa casa se derrumbe. Lo mismo pasa con Jesús. Cuando Él viene a habitar a nuestra vida, Él empieza desde la profundidad. Él empieza desde los fundamentos de esa casa. Él está habitando y quiere habitar en nuestros corazones, pero Él empieza a trabajar en nuestros fundamentos. Y entonces el Espíritu Santo nos empieza a convencer de las cosas y los principios que teníamos que no nos daban buenos resultados, y empieza a poner otro principio, otro fundamento en Cristo. Y el Espíritu Santo, a través del conocimiento de la palabra, entonces empieza a afirmar nuestra fundación. Porque lo cierto es que Dios nos creó con un propósito de que nos relacionemos con Él, de que tengamos intimidad con Él y de que podamos adquirir y llevar el propósito para el cual Dios nos creó. El pecado lo daña y entonces viene Jesús a restaurarlo. Cuando Él entra en nuestra casa, en nuestro corazón, cuando nosotros le damos el permiso y empezamos a hacer espacio para Él y le decimos: quédate conmigo, quiero caminar contigo, Jesús, quiero que te quedes en mi vida. No quiero nada más que sea que me visites, quiero que vivas en mí.
Esa es la idea de Dios, que nos relacionemos con Él. Él quiere edificarnos, Él quiere restaurarnos, Él quiere hacer lo que tenga que hacer, lo que sea necesario para que cada uno de nosotros llegue a su máximo potencial. Cuando nosotros nos mudamos de un lugar, elegimos cuáles cosas llevar y cuáles cosas dejar. Cuando vivimos en un lugar o cuando vamos a una casa que compramos nueva, nosotros decimos, bueno, eso ya no lo voy a usar. Y hay otras cosas que nosotros adquirimos para poner en esa nueva casa. Quizás tú dices, bueno, este juego de comedor es muy grande o es muy pequeño y no me cabe en el otro lugar. Muchas personas lo ponen de venta o lo regalan y entonces buscan uno más apropiado para el próximo lugar, para el lugar donde están. ¿Es tedioso mudarse? ¿Es tedioso hacer una remodelación en una casa? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que se cansa? ¿Verdad que es agotador? Cuando usted empieza a empacar y usted pensaba que lo iba a hacer con 10 cajas y de pronto tiene que volver otra vez al lugar donde compró la caja, donde la buscó porque no son suficientes. Y usted dice, pero yo pensaba que ya en un día yo iba a empacar todo y resulta que no hemos terminado. Y tú empiezas a llamar amigos y a llamar a gente para que venga a ayudarte. Entonces es interesantísimo porque nosotros hay cosas que decimos no las voy a utilizar. Eso ya yo lo puedo desechar. ¿Por qué? Porque tenemos una conciencia y tenemos una imagen en nuestra mente de cómo es que queremos que se vea el próximo lugar o cómo queremos vernos en ese próximo lugar. Lo mismo pasa con Dios. Dios tiene una imagen clara de cómo Él quiere verte, de cómo Él quiere la vida que Él diseñó para ti. Así que si Él nos está diciendo, hay cosas que tienes que dejar. Pero ¿verdad que es tedioso dejar cosas? ¿Verdad que es tedioso hacer cambios? ¿Verdad que es tedioso remodelar? Cuando tienes que tumbar una pared en una remodelación, es incómodo. Tienes que hacerlo con precaución. Porque no sabes qué pasa por esa pared, no sabes si pasa una tubería, no sabes ni siquiera. Entonces, se necesitan herramientas que son filosas. Lo mismo pasa en nuestro corazón. Es exactamente lo mismo. Cuando Dios nos quiere mover y quiere sacar de nuestro corazón la raíz de amargura, cuando quiere sacar de nuestro corazón el orgullo, cuando quiere sacar y quiere limpiar nuestro corazón y quiere todas esas heridas, todas esas cosas que nosotros hemos tenido y hemos vivido en el pecado, cuando Él quiere obrar en nosotros, Él empieza a darnos a entender, ¿quién hace esa obra? El Espíritu Santo crea en nosotros conciencia de las cosas que tenemos que ir dejando o en las áreas en que necesitamos crecer. ¿Saben por qué? Porque Él es el especialista, Él es el diseñador por excelencia. Cuando un diseñador que tiene buenos recursos, dije dos cosas, es diseñador, es bueno y además tiene buenos recursos, tiene los recursos que necesita. Esa persona compra una casa abandonada, una casa que aparentemente ya no sirve. ¿Qué hace con esa casa? Cuando él decide remodelarla, la repara. Hay un negocio de esto que es muy famoso. Los flippers compran casas dañadas para ellos restaurarlas, reconstruirlas y ponerlas otra vez en el mercado y venderlas. Y son cientos de miles de dólares lo que se ganan en una casa. ¿Por qué? Porque tienen la idea
Ellos no ven simplemente esa casa abandonada. Ellos tienen en su mente la idea de la casa, cómo ellos la van a terminar. Ellos tienen la idea acabada de esa casa ya remodelada y diseñada. Es lo mismo que Dios tiene acerca de ti. La idea que Dios tiene acerca de ti es acabada, es un diseño perfecto. Dios no te está viendo de acuerdo a tus debilidades. Dios no te está viendo de acuerdo a la esquina de la fundación de tus principios que está rota. Dios te está viendo según su capacidad, porque Él es el diseñador por excelencia y Él tiene todos los recursos que pueda necesitarse para restaurar tu vida. Así que por eso es que yo le digo: Jesús, yo necesito que tú vivas en mi vida. Yo necesito que tú vivas en mi matrimonio. Yo necesito, Jesús, que tú habites en mi casa, en mi familia. Jesús, yo necesito que tú habites en mi trabajo. Jesús, yo necesito que tú habites en mi ciudad. Porque tú eres el diseñador por excelencia y tú tienes todos los recursos que se necesitan. Cuando yo le abro y le doy esa oportunidad a Dios, lo que va a pasar es que el Espíritu Santo va a venir a morar y el Padre va a venir a morar. Jesús le dice en Juan 14:23, le responde a los discípulos y le dice: si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Dice: si alguno me ama, guardará mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Antes de darle la oportunidad a Jesús, nosotros no valorábamos la Biblia. No valorábamos los principios bíblicos. Pero después de darle el corazón a Jesús, recuerden que yo dije que el Espíritu Santo crea en nosotros conciencia de las cosas que necesitamos y las que no necesitamos. Entonces, cuando le doy el corazón a Jesús, cuando le digo que habita en mi corazón, no nada más que me visite los domingos, entonces el Espíritu Santo hace una obra en mi corazón a través de la palabra y Él pone en mí el querer como el hacer y Él pone el deseo, la necesidad de aprender más de la Biblia. ¿Cuánta gente de la que está aquí, después que le dijo que sí a Jesús, yo quiero que entre en mi corazón, de pronto se acercó a alguien y le dijo: yo quiero venir a aprender más de la Biblia? ¿A cuánto le ha pasado? A mí me pasó, a mucha gente de la que está aquí le pasa. Y aún los que estamos ya hace mucho tiempo en Cristo, hay temporadas donde el Espíritu Santo te pone una mayor necesidad por conocer más, por saber más. Necesito conocer más de la palabra, o necesito conocer más acerca de este tema de la Biblia. Porque el Espíritu Santo es quien hace esa obra en nosotros. Él es quien empieza a hacer esa obra en nosotros después que le damos la oportunidad a Jesús de habitar en nuestra vida. Es como cuando tú habitas en una casa, tú empiezas poquito a poquito a convertir cada habitación de la casa en que se parezca a ti. Volver ese lugar donde tú te sientas cómodo, donde lo sientas acogedor. Y tú estás en un lugar y tú dices: wow, pero aquí quedaría bien tal cosa. Y tú empiezas a soñar con eso. El Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros de acuerdo al sueño de Dios, porque Dios tiene un diseño especial para tu vida y único, que lo pensó cuando te estaba formando en el vientre de tu madre, que no necesariamente se tiene que parecer al diseño de otra persona, porque Él es el diseñador por excelencia y Él sabe para qué te creó y para lo que te quiere en este mundo. Así que el Espíritu Santo va a empezar a poner en ti cuáles cosas, en cuáles áreas crecer y cuáles cosas dejar. Pero Hebreo nos habla y nos dice que la disciplina es provechosa, pero que a nadie le parece agradable. A ninguno de nosotros nos parece agradable tener que mudarse, tener que remodelar, tener que reconstruir áreas en nuestras vidas, tener que hacer cambios en nuestras vidas. Es algo tedioso, es algo que no es agradable al principio, pero lo cierto es que es bueno, que va a traer buenos beneficios, que va a traer buenos resultados. Entonces,
Cuando nosotros entendemos y tenemos esa confianza en el Señor de que Él sí tiene la imagen acabada de mi vida, yo ahora no entiendo por qué Dios me está moviendo quizás a hacer tal cosa. Pero como Dios tiene la imagen acabada de mi vida, yo voy a confiar en Él. Como Dios sabe por qué me está diciendo que deje esto y entre en lo otro, entonces yo voy a confiar en el plan de Dios. Yo voy a confiar en el plan que Él tiene para mí. La gente que está aquí, que ha trabajado con niños, que es educador, sabe que a un educador lo entrenan para trabajar con los niños y le entrenan para cómo quitarle algo de las manos a un niño sin que haya una frustración para ese niño. Si un niño pequeño tiene un lápiz en la mano y el maestro lo ve, o una persona que cuida niños en un daycare ve que de pronto estaba llenando un file y que un niño pequeño de 1 año agarra un lápiz en la mano y lo aprieta y lo tiene ahí, si es un buen educador, esa persona no se lo va a simplemente arrancar de la mano y a dejar al niño ahí llorando y haciendo un tantrum porque le quitaron algo. Si es un buen educador, probablemente coja un libro o probablemente coja un Lego y haga un intercambio. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Dios viene a habitar en nuestras vidas, Dios no simplemente va a quitar cosas, Él las intercambia. Él te está diciendo, quiero que dejes esto, pero es porque tiene algo mejor para darte. Es porque el plan acabado que Él tiene de tu vida no es necesario eso. Es necesario otra cosa mejor. Cuando confío en la capacidad de Dios, la capacidad de un educador es limitada, la de Dios es ilimitada. Así que cuando Dios nos pide que dejemos algo en nuestra vida, o Él decide quitarlo, porque a veces no es que nos los pide, a veces simplemente nos los quita. Porque el diseñador dice, esa pared hay que tumbarla para el diseño que quiero, y simplemente la tumba. Hay cosas donde nosotros no tenemos el control y simplemente Dios los ha quitado de nuestra vida. Y entonces nosotros estamos todavía pensando, y eso ya no está, ya esa pared no existe, pero yo estoy pensando en el diseño anterior. Yo no he pensado en que el diseñador está trabajando y va a hacer un mejor diseño. ¿Será que nos atrevemos a confiar a Dios cuando Él habita en nosotros? ¿Será que nosotros podemos entender que cuando Dios viene a habitar en nuestras vidas, Él va a hacer cambios para bien? Que la palabra es clara y dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Cuando Dios habita en el corazón del hombre, Él crea conciencia de nuestra necesidad a través del Espíritu Santo y del estudio de la palabra. Nos convence de lo que necesitamos y de lo que no necesitamos. Él decide cuáles cosas deben ser conservadas en nuestras vidas y cuáles no. Lo cierto es que no siempre es placentero cuando Dios quiere hacer cambios, cuando hay procesos y remodelaciones. Y hay gente que Dios utiliza en algún momento en el proceso de remodelación de tu vida, y puede ser que se canse porque se sienta incapaz. Puede ser que un líder diga, yo no tengo la capacidad para trabajar con esta persona. And it's okay. Está bien reconocer que yo no tengo la capacidad. Como líder, como pastora, yo no tengo la capacidad para todo. Hay cosas que se escapan de mi capacidad. Y yo le digo al Señor, yo no tengo la capacidad para lidiar con esta situación. Pero ¿sabes qué? Dios sí la tiene. Dios sí tiene las herramientas, y Dios sí tiene la capacidad para lidiar y para trabajar en las áreas de la vida donde otras personas no tienen capacidad. El problema es que nosotros a veces dependemos más de los humanos que de Dios. Dependemos y confiamos más en lo que vemos
porque como a Dios no lo vemos, se nos olvida que Él está diseñando, que Él está trabajando, que Él está remodelando, porque le dimos la oportunidad de habitar. Le abrimos la puerta y le dimos la invitación, le hicimos la habitación y le dimos la legalidad de que habitara en mi vida. Entonces, si Dios tiene la legalidad, el permiso de habitar en mi corazón, Él va a trabajar en mi corazón, va a trabajar conmigo hasta que yo me parezca a Él. Hasta que usted empieza y se muda a un lugar y usted empieza a remodelar eso, empieza a diseñarlo o empieza a pintarlo o simplemente cambia la decoración hasta que ese apartamento o ese lugar se parece a usted. Hasta que usted se siente que usted es quien habita en ese lugar. Hasta que usted hace del lugar suyo. Dios empezó un proceso en nosotros y Él no va a parar hasta que Él sea quien viva completamente en nuestro corazón. Dios quiere habitar en nuestro corazón. Por eso envió a Jesús a morir, porque Él quiere restaurar la relación que se perdió con el pecado. Por el pecado nosotros levantamos muchísimas barreras, porque hemos sido heridos, porque el pecado nos hiere y nuestras emociones, nuestro ser ha sido lastimado, así que nosotros emocionalmente tenemos barreras y decimos: yo no le voy a abrir la puerta de mi corazón a nadie. Yo voy a hablar con la gente, voy a compartir con la gente, voy a ir a la iglesia, voy a servir, me voy a involucrar en un ministerio, pero yo no creo en nadie ya. Yo he sido tan herido, yo he sido tan maltratado. A mí nadie me entiende. Y nos quedamos ahí. Es como si le dijéramos a Jesús: ven a habitar a mi corazón. Quiero que mi corazón sea tu casa, pero hay una habitación que tú no la puedes abrir. Hay una habitación a la que tú no tienes derecho a entrar, porque en esa habitación es donde yo guardo las raíces de amargura. Es donde yo guardo lo que no quiero que nadie sepa. Es donde yo guardo todas esas cosas de mí que yo prefiero a veces ni pensar en ellas para hacer de cuenta que no las tengo. Son esas cosas de mí que no me gustan y que son patéticas. Entonces yo le digo a Jesús: sí, puedes habitar en mí, pero esa puerta por favor no la abras. Entonces tenemos una barrera emocional y mental y no le permitimos a nadie, ni siquiera a Jesús, entrar, porque hemos sido heridos. Es verdad que hemos sido heridos. Esa es una realidad, que hemos sido heridos. Pero lo que sí es verdad es que Jesús simplemente viene a restaurar y a sanar. Jesús solo quiere sanar y restaurar, y Él jamás va a herir como alguien más lo hizo. Él va a sanar las heridas que otros hicieron. Él va a restaurar lo que otros dañaron, porque Él quiere volverte, darte la imagen original que Dios planeó en el vientre de tu madre y para la cual Dios te creó con un propósito. Esa es su función, esa es la función del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? El enemigo quiere que nosotros tengamos barreras con Jesús y barreras con el Espíritu Santo. Y hay campaña mediática para eso, y hay algo orquestado en este mundo para que nosotros no le demos la oportunidad a Jesús. O para que si se la damos, le pongamos restricciones. Es como cuando tú invitas a alguien a tu casa y tú no le confías mucho. Tú no tienes mucha confianza. Entonces
Entonces nos quedamos en la sala y parecemos como que nos vamos a tomar una foto todos. A ver, estamos en la sala y estamos todos así sentados y está todo el mundo con su mejor postura. Y bueno, y hablando así, conversando, cuando tú no confías mucho, cuando es una persona de visita, que no le tienes mucha confianza, y esa persona ni siquiera se atreve a decir, podría pasar a su baño. Pero ¿qué pasa cuando es alguien de confianza? ¿Cómo llega esa persona a tu casa? O esa persona está por ahí y te llama y te dice, ¿qué tú estás haciendo? O le dices, si ella Johanna le dice, mira, voy llegando, cocíname algo ahí. Y puede ser que la casa, que los platos estén en el fregadero sin fregar, y no importa, porque lo único que ella puede hacer, lo más probable cuando llegue, ayúdame a fregar esos platos, porque es de confianza. O no me importa si los ve ahí porque es de confianza. Pero cuando no es alguien de confianza, no tiene todos esos derechos, no tiene todos esos privilegios. A veces queremos una relación así con Jesús. La relación de que Jesús me visite. Pero hoy nosotros estamos hablando para hacer conciencia de que necesitamos que Jesús habite, no simplemente que me visite. Jesús, qué chévere es cuando tú me visitas. Espíritu Santo, qué chévere es cuando tú me visitas. Pero qué agradable es, qué beneficioso es cuando tú habitas. Qué gozo, qué satisfacción cuando tú habitas en mi corazón, cuando tú habitas en mi familia. Porque ahí ya no importa si hay platos sucios, yo sé que se van a arreglar, que se van a lavar. A Dios no le importan los platos sucios que tú tengas en casa, simplemente déjalo entrar, que lo único que puede hacer es ayudarte. Con Dios no necesitamos caretas. Con Dios no necesitamos impresionar. A Dios no necesitamos impresionarlo. De hecho, ya Él lo sabe. Él simplemente está esperando, porque es caballero, a que tú le des la oportunidad y le digas, sí, entra ahí, a esa habitación donde está la raíz de amargura. Entra a esa habitación de mi corazón donde está el rencor. Entra a esa habitación de mi corazón donde está la falta de perdón. Entra a esa habitación de mi corazón donde está la falta de disciplina. Entra a esa habitación de mi corazón donde están todas esas cosas de las que yo tengo necesidad. ¿Por qué? Porque la palabra me enseña que el poder de Dios se va a perfeccionar en mis debilidades. Esa es la promesa que hay. Es que el poder de Dios se va a perfeccionar en mis debilidades. Pablo era un hombre que de hecho tenía un aguijón. Y escribe a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué Pablo se atreve a decir, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí? Porque él entendió que Jesús lo amó cuando él aún era Saulo. Jesús lo amó y lo visitó cuando él aún era Saulo. Pero Jesús no vio al Saulo perseguidor. El Padre no vio simplemente al Saulo perseguidor. El Padre vio al gran líder Pablo, que iba a hacer un trabajo misionero impresionante, regando el evangelio por todas esas partes y escribiendo todas esas cartas que hoy son de bendición para nosotros, como esos libros de la Biblia que tenemos, de Gálatas, Corintios, Efesios. Dios
está viendo en ti una casa diseñada completamente bella, perfecta, y Él está viendo el acabado en el diseño de tu vida, de tu corazón. Dios no te está viendo de acuerdo a las imperfecciones que tú tienes. Así que bajemos nuestras barreras con el Espíritu Santo. Bajemos nuestras barreras con Jesús y permitámosle a Él que habite completamente en nuestras vidas, para que podamos decir como Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que lo que ahora vivo en la carne, con todos los defectos que puedo tener, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en el cual Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Su amor es suficiente y ese amor es capaz de restaurar cualquier cosa que haya dañado el pecado. Cualquier situación que haya dañado el pecado. Yo quiero que nosotros oremos en este momento y juntos inclinemos nuestros rostros al Señor y le digamos: Señor, es bonito y es chévere cuando tú me visitas, pero si usted se atreve a hacer esta oración y decirle: Señor, yo quiero que tú habites en mí. Sabes que a veces nosotros invitamos a alguien a vivir a nuestra casa y de pronto los cambios que hace o el estilo de vida que tiene no nos gusta y simplemente lo echamos. Y a veces eso ha pasado con Jesús. Lo hemos invitado a nuestro corazón, pero de pronto como que no me gusta mucho la remodelación que está haciendo, así que decido echarlo. Pero ¿qué tal si lo invitamos otra vez en el día de hoy y le decimos: yo quiero que tú habites en mí? Yo quiero que completes la obra que has empezado en mí. Tú eres el diseñador por excelencia. Yo confío en esa obra acabada que el Padre tiene en su mente acerca de mí. Yo confío, como dice Jeremías, que los pensamientos que tienes acerca de mí son de bien y no de mal, para darme un final y una esperanza. Señor, yo sé que quieres habitar en mi corazón. En este día quiero darte la oportunidad de que lo hagas. Quiero darte toda legalidad, quiero darte toda libertad para que hagas de mi corazón tuyo, para que hagas de mi corazón el lugar donde tú habitas. Señor, ayúdame a involucrarme en la remodelación que estás haciendo en mi corazón. Escribe tu palabra en mí. Que se cumpla lo que dice la palabra cuando dijo que ya no sería escrita en tabla como en los tiempos de Moisés, sino en nuestro corazón. Señor, así mismo como muchos de nosotros escribimos versículos bíblicos y los ponemos en las paredes. Tenemos cuadros que dicen mensajes bíblicos o versículos bíblicos en las paredes de nuestra casa. Escribe tu palabra en mi corazón. Escribe tu palabra, Señor, en mi corazón. Que sea tu palabra escrita en nuestros corazones, Señor. Queremos que completes la obra que has empezado en nosotros. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que tenemos de invitarte a nuestras vidas y de permitir que tú habites en ella. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Si usted nos visita y está aquí y usted no ha hecho esta oración y no le ha pedido a Jesús que entre a su corazón y que usted quiere que Él sea su Salvador y su Señor, hay una diferencia entre que Jesús sea mi Salvador y mi Señor. Cuando yo quiero a Jesús como Salvador, lo quiero para que me salve, para ir al cielo. Pero cuando yo quiero a Jesús como mi Salvador y mi Señor, significa que Él me ciñe, que Él me gobierna y que yo quiero vivir la vida que Él compró para mí. Esa vida que Él compró para mí en la cruz, que está relacionada con la idea que Dios tiene cuando me creó. Si usted está aquí y usted quiere hacer esa oración, puede levantar su mano ahí donde está y alguien va a ir con usted y va a orar. Va a hacer esta oración. Si piensa durante la semana o los próximos días
y usted piensa que no ha hecho esa oración, usted puede contactarnos o puede llamarnos y nosotros con gusto le guiamos en esta oración de aceptar a Jesús como el Señor de su vida, de aceptar a Jesús como su Salvador. Es la mejor decisión que nosotros podamos hacer. ¿Por qué? Porque a Satanás solo le interesa utilizarte, como cuando una persona está en una casa y simplemente la utiliza, pero no la limpia, no la arregla, no la pone bonita. A Dios le interesa habitar en tu casa y llevarla a su máxima expresión. Dios no simplemente va a habitar en tu casa y aprovecharse de que es un shelter, de que ahí está. No, Dios va a llevar esa casa a su máxima expresión. Dios le va a sacar el mayor potencial a esa casa que eres tú. Esa es la diferencia cuando nosotros dejamos que Jesús habite en nuestro corazón y no le permitimos al enemigo que simplemente nos use.